regresando a la pandemia, ¿cuánto nos ha costado y cuánto nos sigue costando en términos económico-financieros la pandemia, el llevar los casos de contagio, nuestros pacientes? ¿Cuánto nos ha costado, esta pandemia? Y precisamente yo saludo con gusto al doctor en Economía y profesor investigador por la Universidad La Salle de la Ciudad de México, Luis Andrade. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí a la orden, Gabriel, adelante. Pues la pandemia Hoy, pues hoy, ha dejado estragos, ha dejado un alto nivel de desempleo, algunas personas perdieron, recuperaron el empleo, pero de manera parcial. Entonces, también marcó una desigualdad entre la gente que puede atender su trabajo desde casa y la gente que tiene que hacer, que va día a día, ¿no? Entonces, estas personas que van claro. día a día tienen que decidir. O sea, no me puedo resguardar como la gente que sí lo puede hacer porque necesito mi trabajo, necesito el sustento. Entonces, desafortunadamente, y se escucha muy cruel, o me muero de hambre o me muero de la pandemia. O sea, son situaciones muy Sí. críticas. Oiga, doctor, ¿algún día tendremos ese dato, ese estimado de cuánto le costó al país, hablando en términos gubernamentales, en términos sociales, económicos, algún monto de cuánto nos habrá costado todo esto? Por supuesto, o sea, estamos hablando que si todo marcha bien en el proceso de vacunación y se estabilizan las cosas, el regreso a clases, la apertura de restaurante, la apertura de negocios, que volvamos a la calma del 2019, por ejemplo, al hacer cuentas tienes que sumar todo lo que invertiste en vacunación, todo lo que se invirtió en la cuestión de apoyo gubernamental, apoyo a los negocios, eh, y luego las otras cifras negras. ¿Cuánto se perdieron en términos de Producto Interno Bruto que en la parte del desempleo, la gente que dejó de aportar por cuestiones de que ya no laboraban? Entonces, en fuga de capitales, incluso cuando tú bajas la tasa de interés como estrategia para motivar a las empresas, para resurgir la economía desde los sectores, desde el sector interno. Entonces, esta fuga de capitales también súmale eso. Entonces, por supuesto, estamos Ujú. hablando que por ahí en abril 2022, cuando se dé todo el proceso de vacunación con los jóvenes, podemos hacer cifras y realmente van a ser cifras catastróficas de gastos para atender esto. Doctor, me gustaría regresar. Hace un momento comentaba las personas que perdieron su empleo y me gustaría conocer su opinión teniendo en cuenta que hablar del home office es hablar de ciertamente un privilegio para la empresa como para el trabajador. No todos tienen la oportunidad o el privilegio de seguir en trabajo a distancia o su home office. Esta pandemia también viene a marcar la desigualdad y hacerla cada vez más marcada, doctor. En este sentido, vaya, ¿cómo medir esa desigualdad en términos de costo económico? Sí, definitivamente cuando tú observas que por ejemplo, el 12% de las personas económicamente activas de ingresos medianos hacia arriba sí recuperaron el empleo y les fue bien, realmente les fue bien, vieron un repunte de sus ingresos, y luego el sector socioeconómico con ingreso medio hacia abajo, desafortunadamente pierde su empleo, va al día a día, regresa parcialmente. Entonces esta clase media se va desbaratando y esto se va polarizando. Tienes más pobres y tienes un porcentaje medianamente alto de nuevos ricos, si tú quieres. Y entonces eso marca una Sí. desigualdad eh, tremenda. Y es una variable que sí se debe de considerar.
Sí, 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 porque los ricos se hicieron, pues los que ya eran ricos se hicieron más ricos. La pandemia no vino digamos, a quitarle los privilegios a los ricos, sino al contrario, sino a hacerlos más ricos, doctor. Sí, mira, Gabriel, algo importante, cuando tú eres empresario, tienes una visión en términos de empresarial y tienes el dinero, estamos hablando de la gente rica, pues ven el negocio y ponen e invierten en cuestiones de para combatir la pandemia. Hablamos de dispositivos de oxígeno, mascarillas, y tienen para Ya. hacerlo. Entonces, esta alta demanda por las necesidades de medicinas, de oxígeno, etcétera, pues ven un repunte, un boom, una nueva empresa que se acaba de crear, ¿no? Entonces, a eso voy. El rico tuvo la visión porque tenía el efectivo para poner su negocio, mientras el pobre va día a día Sí. y es el que necesita estas cuestiones. Ahí está la desigualdad tan marcada que desafortunadamente por cuestiones de salud nos ha dejado la pandemia. Sí, una desigualdad marcada. Pues me quedo con eso, doctor. Muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias, Gabriel. Estoy a la orden. Un abrazo. Saludos.